Tengo un... Buenas tardes, chicos. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos, creo que al encuentro número 8, si no me equivoco. Hoy tenemos una temática que es muestreo y tamaño de población de la muestra, ¿no? Bueno, muestreo y tamaño de la población. Vamos a hacer una recapitulación de las cosas que ustedes han ido desarrollando. Ya creo que hemos analizado la parte de la temática, cómo desarrollarla. Luego hemos ido a cómo hacer su marco teórico, cómo se ha hecho el diseño de investigación. Ayer supongo que hablaron sobre metodologías y bueno, todo el diseño lo que corresponde. Y el día de ahora, una vez que ustedes ya tienen identificado cuál es su diseño de investigación, su metodología que van a utilizar, la ruta que van a establecer, es hora de, bueno, definir a quién voy a hacer el levantamiento de datos y cómo va a ser ese levantamiento de datos. Específicamente, ese tema del levantamiento de datos lo van a hacer ustedes. Lo van a ver mañana con Carlos, ya de cómo recolectar la información y todo eso. Ahora lo que vamos a desarrollar específicamente es sobre muestreo y tamaño, repito, de la población. ¿Sí? Cómo identificar, cómo voy a seleccionar a la muestra, a quién voy a hacer la encuesta, a quién voy a hacer la entrevista, si es que fuera el caso de cualitativo, o la observación, o el método etnográfico, dependiendo de la ruta que hayan escogido ustedes. Entonces, con eso, chicos, voy a dar inicio a la charla. La charla dice lo siguiente: ¿cómo hacer tu proyecto de investigación? Parte del curso, hablamos sobre el muestreo y tamaño de la población. Población y muestra. Aquí debemos tener en cuenta algunas características, ¿sí? Una población es el conjunto de todas las unidades o individuos de interés que comparten una característica en común. Ejemplo, típico ejemplo de muestreo, ¿no? Todos los posibles votantes en la siguiente elección. Todo lo que se ha producido en una fábrica, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es una población? Todos los habitantes de Puy, de Pastaza, es una población, ¿sí? Y la muestra viene a ser un subconjunto, una partecita de esa población. Si queremos analizar a los posibles votantes, la muestra serían 1000 votantes seleccionados al azar para una entrevista, para una encuesta, ¿sí? Si queremos hacer nosotros, analizar cuántos emprendimientos turísticos están activos durante la pandemia, sabemos que según el catastro hay más de 400 empresas turísticas, emprendimientos turísticos, y tendríamos que tomar una pequeña parte, es decir, una muestra para saber si realmente están activos durante la pandemia. ¿Por qué es importante y relevante saber esto? Porque cuando tú tienes una población, corresponde a toda esa cantidad, a todo ese grupo, a ese conjunto de elementos que forma, que tú necesitas para saber lo que pasa dentro de una investigación, pero tú no puedes llegar hacia toda la población. Entonces lo que hacemos normalmente es ¿qué? Tomar una muestra. ¿Y qué es tomar una muestra? Tomamos una partecita de la población. Entonces, la mayoría de ustedes han sido mis estudiantes, los de la Estatal Amazónica, recordarán el ejemplo que siempre les hacía, ¿no? Que para hacer un pastel, tú necesitas varios ingredientes: harina, leche, huevos, qué sé yo, levadura, vainilla, bueno, un poco de cosas para hacer un pastel. Pero tú tomas una partecita de ese pastel, una rebanadita de ese pastel, y significa que lo que pasa en esa rebanadita del pastel pasa en toda la población. Pero ¿qué sucede en el momento que tú estás cogiendo esa rebanada del pastel? Puede darse el caso que justo donde tú cogiste esa rebanada faltaron ingredientes y por ende te va a generar una información equivocada. Por lo tanto, es importante saber de qué parte de la población tomar esa muestra. Y es por esa razón que en una investigación tú debes saber cómo muestrear y saber qué cantidad muestrear. Es ahí el éxito para determinar estadísticamente, si fuera el caso cuantitativo, o una muestra representativa, si fuera el caso cualitativo, para desarrollar tu investigación científica. Bien, ¿qué hacemos?
muestra o censo. Eso dice la teoría, ¿no? Una muestra viene a ser un subgrupo, una partecita de la población. En cambio, un censo es hacer ya a todos los habitantes o a todos los elementos de esa población. ¿Qué es más caro? Obviamente mucho más caro es hacer un censo, porque no puedes llegar por diferentes factores, por diferentes circunstancias a la población requerida. Aquí te dejo yo una lámina que te dice cuál es la diferencia entre hacer una muestra o un censo, ¿no? ¿Sí? Si te das cuenta, el presupuesto, hablando ya de la parte económica, es pequeña en lo que es la muestra y en el censo es grande. El tiempo empleado es poco en el muestreo, en el censo es mucho. El tamaño de la población es grande en la muestra, en el censo se convierte en pequeño porque está abarcando a toda la población. Y bueno, y existen diferentes características que va a determinar la conveniencia de hacer un censo o una muestra. Para que entiendas de mejor manera, cada 10 años se hace en el Ecuador el censo de la población para saber cómo está la situación económica, a nivel social económico, etc. ¿Por qué muestrear? Aquí nosotros hablamos de que se invierte menos tiempo que en un censo, su ejecución es de menos costo respecto al de un censo, no es posible considerar a todos los elementos de la población. ¿Por qué? Situaciones geográficas, situaciones económicas, situaciones de transporte, etc. Es posible tener resultados estadísticos de precisión significativa basados en muestras, obviamente. Bien, ¿cuál es el proceso de muestreo que normalmente se sigue? El proceso de muestreo está determinado por, en primer lugar, definir cuál es tu población meta. Es decir, hacia quién te vas a dirigir el hecho de investigar, ¿no? Luego vamos a proceder a definir el marco de muestreo. Seleccionamos en la técnica de muestreo, determinamos el tamaño de la muestra y por último llevamos a cabo ya el proceso de muestreo. Sí, este es el proceso básico de cómo realizar el muestreo. ¿Qué técnicas de muestreo tienes tú? Tenemos muestreos no estadísticos y muestreos estadísticos, ¿sí? Aquí, estos muestreos no estadísticos, tenemos, por ejemplo, el de conveniencia, el de bola de nieve, el de juicio, normalmente utilizados para investigación cualitativa, ¿sí? Y tenemos también, no digo con eso que no se puede utilizar en investigación cuantitativa, también se puede utilizar, ya le voy a explicar en qué caso. Y tenemos el muestreo estadístico. Aquí tenemos algunas variantes, el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y conglomerado, que son los más comunes. Cuando hablamos de un muestreo no estadístico, por ejemplo, un muestreo por conveniencia, aquí te pongo algunas características. Los datos son recolectados bajo modo conveniente para el investigador, las unidades de muestreo se seleccionan al azar normalmente, muchas veces los encuestados son seleccionados porque se encuentran en el lugar y momento adecuado, es la más económica y la que menos tiempo consume. Presencia de muchas fuentes potenciales de sesgo de selección y no son representativos estadísticamente hablando. A ver, quiero explicarles de mejor manera con un ejemplo esto. ¿Qué es un muestreo por conveniencia? Se me ocurre que yo quiero analizar en este instante cuántos de los estudiantes universitarios, sí, a nivel del Ecuador, ¿ok? Tienen acceso a cursos virtuales, se me ocurre, ¿no? Es una temática que pongo por ejemplo. Resulta que por conveniencia yo levantaría la muestra es hacia el grupo que tengo ahorita formado, que es del taller que estamos dando con Carlos. ¿Por qué? Porque tenemos ya un grupo que está cerca, que está conectado normalmente y voy a hacerle una encuesta o una entrevista a ustedes y ustedes me van a dar esa información. He utilizado una situación por conveniencia. Pero ¿qué pasa? Que la temática que te estoy dando es ¿cuál? Que estoy queriendo saber qué es lo que pasa a nivel de todo el Ecuador. Ahí viene un sesgo, porque solamente tomaría la referencia de ustedes que están en distintas partes del Ecuador, la mayor parte en la Amazonía, obviamente, ¿sí? Pero eso no va a representar a toda la población que yo quiero llegar. Entonces, a veces toca hacer un muestreo por conveniencia porque no tenemos acceso, pero también es dable si lo manejamos en la parte cuantitativa. Pero vuelvo y repito, esto se lo maneja más en la parte cualitativa.
Tenemos un muestreo por juicio, ¿sí? Es de la misma manera un muestreo por conveniencia, en la cual los elementos de la población se seleccionan con base al juicio del investigador. Yo quiero saber, por ejemplo, qué estudiantes son los que les gusta la carrera de turismo, ¿sí? Directamente en la parte de aviturismo, vamos a suponer los de aviturismo. Entonces yo juzgo, digo, bueno, yo considero que los que tienen información sobre aviturismo son los que están en el grupo científico de aviturismo de la Estatal Amazónica. Por lo tanto, hay un juicio de por medio considerando que ese grupo me puede dar información. Pero como te podrás dar cuenta, de la misma manera puede haber sesgos que nos complican la investigación. Tenemos otro que es también no estadístico, más cualitativo, es el famoso muestreo bola de nieve. ¿Qué significa esto? Un bola de nieve puede ser, se me ocurre, aquí supongo que está Germania también, le digo, Germania, necesito que por favor me puedas referir a estudiantes que puedan levantar fichas de atractivos turísticos. Y Germania me refiere, me da 3 nombres, supongo, Anthony Ramos, Sebastián Villarroel, Marieli Cárdenas, ¿sí? Resulta que voy donde Anthony, Sebastián y Marieli y les digo, chicos, ¿me pueden referir otras personas más que me ayuden a identificar quién puede hacer esto del levantamiento de fichas de atractivos turísticos? Y ellos obviamente me refieren 4 o 5 personas más cada uno. Como te vas dando cuenta, es una bola de nieve que se va generando poco a poco una vez que yo voy consultando a cada uno de las personas que me están dando, reiterando la palabra, referencias. Estos son normalmente muestreos no probabilísticos o no estadísticos que se utilizan de manera común en lo que es la investigación cualitativa. Ahora, muchas de las investigaciones que hacemos, en su mayoría, tienden a manejar más bien un muestreo estadístico o probabilístico. ¿Sí? Este muestreo estadístico, muestreo probabilístico, se divide en ¿qué? En aleatorio simple, estratificado, sistemático y por conglomerados. Cuando hablamos de un muestreo aleatorio simple, esto significa que cada elemento de la población tiene una probabilidad de selección igual y conocida. ¿Sí? La muestra se extrae del marco de muestreo usando un procedimiento aleatorio. Por ejemplo, yo quiero hacerles una encuesta a ustedes, ¿sí? Y tengo una lista del 1 al 104, aproximadamente está así una lista de Excel. Y digo, hay aplicaciones en el Excel o yo puedo aleatoriamente decir el 5, el 15, el 32, el 45, etcétera, son los que yo voy a elegir. Ese es un muestreo aleatorio simple. Pero hay softwares, el Excel mismo te permite también, con una formulita, ¿ok? Aleatoriamente lanzar una cierta cantidad de números que corresponden a ciertas personas que tú puedes identificar para hacer una encuesta o una entrevista. Es el más sencillo de todos, los muestreos. Aquí te pongo un ejemplo, ¿sí? Muestreo aleatorio simple. Aquí tienes, por ejemplo, estos son los chicos de 4º semestre, 5º semestre, 6º semestre, 8º semestre y 9º semestre. Y yo elijo, ¿sí? 1 del 4º semestre, 2 del 5º semestre, ni 1 del 6º semestre, 1 del 7º semestre y 1 del 8º semestre. ¿Ok? Ese es un riesgo que se corre cuando se hace el muestreo aleatorio simple. Por eso es que hay muestreos un poco más sofisticados para desarrollar la investigación. Bien, tenemos un muestreo sistemático, que es el siguiente, en orden de jerarquización, llamémoslo así de esa manera, ¿no? El muestreo sistemático selecciona un punto de inicio aleatorio y luego se elige de manera sucesiva cada 10º elemento del marco de muestreo. No te asustes por estos términos matemáticos, se puede decir. Simplemente va a generar una formulación sistémica para poder ir seleccionando la muestra que yo quiero desarrollar. Por ejemplo, suponga que la población consta de 100.000 elementos y se desea una muestra de 1.000. En este caso, el intervalo de muestreo viene a ser 100. Se elige el número aleatorio entre 1 y 100 y si este número es, por ejemplo, 23, la muestra estará formada por los elementos. El 23, el 123, 223, 323. En otras palabras, ¿qué es lo que estás generando tú? Un sistema. Es decir, cada 100 números, sí, cada 100 números yo voy a elegir para hacerle la encuesta. Eso es, o sea, debe tener una formulita o debe tener algún sistema para poder seleccionar a la muestra. Tenemos aquí un ejemplo. De la misma manera,
Tenemos el cuarto semestre, quinto semestre, sexto semestre, séptimo semestre, octavo semestre, A, B, C, D, E. ¿Sí? Y decimos, ok, yo voy a elegir el 2, si te das cuenta, todos en una misma línea, se generó un sistema. ¿Cómo se generó este sistema? Fíjate, elija un número aleatorio entre el 1 al 5. Para empezar, digamos el 2. La muestra resultante consta de la población 2. Luego hacemos 2 más 5 es igual a 7. Luego, 2 más 5 por 2, 12. 2 más 5 por 3, el 17. Y 2 más 5 por 4, el 22. Si te das cuenta, todos los elementos fueron seleccionados de una sola fila porque hubo de por medio una forma sistemática de desarrollar. No te digo que es la única fórmula. Tú puedes generar tu propia fórmula para seleccionar a la muestra representativa para ti, para tu investigación. Bien, tenemos un muestreo estratificado. Ese sería el tercer tipo de muestreo estadístico, ¿sí? Este muestreo estratificado divide la población en subpoblaciones o estratos. Estos tienen características, ¿no? Mutuamente excluyentes, colectivamente exhaustivos. ¿Qué es esto de un evento mutuamente excluyente? Son aquellos en los que si un evento sucede significa que el otro no puede ocurrir al mismo tiempo. Y colectivamente exhaustivos son aquellos que al menos uno de los eventos va a ocurrir. En otras palabras, te voy a explicar de qué manera se maneja esto. Este es el muestreo estratificado, ¿sí? De la misma manera, tienes aquí estratos, o sea, tienes la población y tú la divides en estratos. Vamos a suponer que tú tienes Pastaza y Puyo, y tú la divides en parroquias, ¿sí? Si te das cuenta, tú seleccionas por lo menos uno de cada una de las parroquias, de cada uno de los estratos, pero tienes que seleccionar. Esto sirve, no tiene un sistema. Sí, aquí sí puedes utilizar el muestreo aleatorio simple dentro de esto, pero la característica es que tú elijas muestras de cada uno de los estratos que formaste, ¿ok? Puede ser que tú quieras hacer un muestreo por, como te vuelvo y repito, Ciudad Puyo y lo muestres por barrios, estratos son los barrios. Puede ser parroquias, estratos son las parroquias. Puede ser por edad, puede ser los estratos por edad. Puede ser estado civil, puede ser estratos por estado civil, pero la característica es que debes elegir por lo menos uno de cada estrato para hacer el muestreo como tal. ¿Qué puede pasar? Puede darse el otro caso, que tú no necesariamente tienes que generar, puedes hacer muestreo en todos los estratos, y es ahí donde tenemos un muestreo por conglomerados, ¿sí? En esto nosotros elegimos al azar 3 conglomerados. Por ejemplo, BDE dice acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y dentro de cada conglomerado elegimos muestras. ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo sucede esto? Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Volvamos al tema, quiero hacer un muestreo de la ciudad de Puyo. ¿Sí? Sucede que existen barrios que son muy fáciles de llegar. Pero existen otros barrios o sectores o comunidades que son bien complicados de llegar. Entonces, tú en cierta forma, por una conveniencia, llamémoslo así de esa manera, ¿sí? Eliminas este conglomerado de acá y trabajas solamente con los conglomerados que a la final te permiten generar información. Pero ojo aquí, no lo haces, tal vez fue mal dicha mi palabra, por conveniencia. Lo haces por característica relevante que puede desarrollar una información o una data importante. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer que si queremos hacer la encuesta en Puyo, y resulta que según la información que nos da el municipio, el catastro y todo esto, los barrios con mayor cantidad de personas o de la unidad de muestreo que nosotros queremos de interés nuestro, sí, se encuentran en el barrio El Obrero, el Chofer, qué sé yo, el barrio, no conozco mucho de barrio, Bellavista, por ejemplo, ¿ya? Y sucede que existen barrios como estos barrios que está el estadio o está a la entrada del Puyo, que no son tan relevantes por la cantidad de datos o información que nos quiere generar. Por lo tanto, los voy eliminando dentro de mi muestra para trabajar específicamente con los barrios que realmente me dan la información. Es básicamente cómo se trabaja por conglomerados. Obviamente, cuando tú ya trabajes esto ya en la investigación real, ya cuando estés con tu director,
tienes un mejor direccionamiento de cómo elegir este muestreo por conglomerados. Ahorita, obviamente, estás viendo de manera muy general para que tengas por lo menos la idea de cómo se desarrolla este tipo de información. Bien, esa es la diferencia entre conglomerado y estratificado. No voy a ahondar mucho en este tema porque creo que ya está comprendido. Estratos, por lo menos debes sacar una muestra de cada estrato. Conglomerados, elegir cuáles son los conglomerados más representativos. ¿Sí? Bien, esas son la forma de tomar la muestra, las más comunes, tanto para una investigación cualitativa como para una investigación cuantitativa. Ok, ahora, ya sabemos cómo hacer el muestreo, pero ahora, ¿cuántas personas, cuántos elementos de cada estrato, de cada conglomerado, yo debo tomar para saber si es que es representativa mi muestra? ¿Ok? Entonces, aquí procedemos a hacer lo que se llama el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Sí? Cuando deseamos estimar la muestra, debemos conocer varios aspectos. ¿Qué aspectos son los que normalmente se deben conocer? Vamos a suponer. Primera cosa, el nivel de confianza. ¿Sí? El nivel de confianza que normalmente se lo toma como estadísticamente, ¿no? Como un coeficiente que es el coeficiente Z, el de la normalidad, de la famosa curva de la normalidad. ¿Sí? Este nivel de confianza, ¿ok? Da lugar a este Z alfa que se conoce. Por ejemplo, para una seguridad del 95%, el nivel de confianza es igual a 1.96. Eso ya es estándar estadísticamente. ¿Ok? Para una seguridad del 99% de mi investigación, mi Z viene a ser 2.58. Eso ya también está establecido. ¿De dónde proviene eso? Las famosas tablas de la distribución normal Z. Ese es uno de los factores o una de las componentes de la famosa fórmula de tamaño de la muestra. Otro de los componentes, ¿cuál es? ¿Cuál es la precisión o cuál es el error que le permites dar a tu estudio? Sí, llamémoslo así, el error. Estadísticamente hablemos de precisión. ¿Ok? Y una idea del valor aproximado del parámetro que queremos medir en una proporción. Esta idea se puede obtener revisando literatura, por estudios pilotos, previos, etc. ¿A qué se refiere esto? El tercer componente viene a darse por la famosa nomenclatura P y Q. ¿Qué es esto de la P y Q? P normalmente se representa como la probabilidad de éxito de la investigación y Q como la probabilidad de fracaso que podrías tener tú en el momento del muestreo. Si es que tú no tienes valores P y Q, que normalmente, ¿de dónde se lo saca? De otros estudios, de otros artículos científicos, de otras investigaciones que han determinado y te dicen, utilice una P de tanto por ciento o una Q del tanto por ciento. Si tú no tienes información, normalmente lo que se utiliza dentro de la fórmula es que la probabilidad de éxito es un 50% y la probabilidad de fracaso es un 50%. Entonces, esto me da lugar a una sola fórmula. Esta fórmula que les presento aquí en la lámina, ¿sí? Esta fórmula que está aquí en la lámina, que todos la pueden ver, indica lo siguiente. Esta me sirve cuando yo no conozco el tamaño de la población. Muy típica, muy tradicional, cuando quiero hacer investigación sobre lo que es turistas, por ejemplo. Quiero hacer investigación sobre turistas. Yo no sé cuántos turistas vienen al Puyo. Yo no sé cuántos turistas vienen a Quito. No sé cuántos turistas vienen a Riobamba. Por lo tanto, desconozco la población. Quiero hacer una investigación sobre los emprendedores que están en el sector turístico de Pastaza. Esa información sí sé. Ese, en cambio, no podría utilizar esta fórmula porque ¿dónde está esa información de los empresarios? En el catastro turístico. Ahí tú sabes y te dan, justamente es un Excel que normalmente tiene el Mintur, ¿sí? Que te dice el teléfono, el mail, el número de emprendedores, en qué área y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí no podríamos utilizar esto porque sí sabes el tamaño de la población. Esta fórmula, vuelvo y repito, es cuando desconoces el tamaño de la población. Entonces, la fórmula viene por el número de muestreo, de muestra que vas a sacar, el Z que hablábamos, ¿no es cierto? ¿Sí?
el P, probabilidad, el Q, el fracaso, y D, que viene a ser la precisión como tal, elevado al cuadrado. El Z también, fíjate, es elevado al cuadrado. Aquí te puse un ejemplo, ¿sí? Y dice, Z, nivel de confianza, P, probabilidad de éxito, proporción esperada, Q, probabilidad de fracaso, la D, precisión, error máximo admisible en términos de proporción. Ejemplo, ¿a cuántas personas tendríamos que estudiar para conocer la preferencia del mercado en cuanto a servicios crediticios en bancos de la localidad de Riobamba si se desconoce la población total? Entonces, mi seguridad, quiero trabajar yo con un 95%. Precisión, un 3%. Proporción esperada, asumamos que puede ser próxima al 5%. Si no tuviésemos esa idea de dicha proporción, utilizaríamos el P.5 o 50% que maximiza el tamaño muestral. Si P es 50%, Q va a ser el 50%. Pero en este caso, ¿qué te estoy diciendo? ¿Sí? Que P sea el 5%, por lo tanto, Q sería el 95%. Sí, si no supiera estos dos datos, sería 50-50, 0.5 y 0.5. Solamente reemplazas los datos, ¿sí? En este caso tienes 1.96 al cuadrado por 0.05 por 0.95 dividido para 0.03 al cuadrado, y eso me da igual a mí a 203 encuestas o muestras que yo debería tomar para sacar esta investigación que lo puse como ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí puse un ejemplo, ¿no? ¿Cómo hubiera cambiado el ejemplo anterior si se desconoce la proporción esperada? En vez de 0.05 y 0.95, ponemos 0.5 y 0.5. Nada más. No hay tanta complicación ahí. En esto podría, digamos, verse una fórmula un poquito más complicada, más compleja, ¿no? ¿Sí? Que es cuando tú conoces el tamaño de la población. Si tú conoces el tamaño de la población, cambia esta forma. Date cuenta, tenemos nosotros esta fórmula cuando desconoces versus la fórmula cuando conoces la población. ¿Qué pasa aquí? Aquí simplemente integra un elemento más a la fórmula anterior, que en este caso es n mayúscula. ¿A qué representa esta n mayúscula? Esto representa al tamaño de la población que tú tienes ya el dato. ¿Sí? Y de la misma manera, lo multiplicas por Z, por P, por Q, la precisión que es D, por n-1 más Z al cuadrado por P y por Q. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? ¿A cuántas personas tendríamos que estudiar para conocer la preferencia del mercado en cuanto a clientes que prefieren créditos en bancos si se conoce que el número de personas en el sector de interés es de 15,000? ¿Qué seguridad quiero yo? 95%. Precisión, 3%. Proporción esperada, de la misma manera, asumamos el 5%. P es igual a 0.05. Aquí tienes desarrollada la fórmula ya, 15,000 por 1.96. ¿De dónde salía el 0.96? Z al 95%. ¿Sí? 0.05 por 0.95, la precisión, resuelves todo esto y resulta que hay que hacer 200 encuestas. ¿Cómo hubiera cambiado el ejemplo anterior si se desconoce la proporción esperada? En vez de 0.05 y 0.95 sería 0.5 y 0.5. Nada más. Bien, aquí para que no te estés corriendo a buscar, ¿no? Y ahora de dónde saco esta tabla Z, que no sé qué. Estos son los coeficientes Z que normalmente se utilizan en investigación. ¿Cuáles son? Si tienes tú al 90%, Z será igual a 1.64. Al 95%, como ya lo vimos, 1.96. Al 97.5%, 2.24 y al 99%, 2.57. Quizá ahora la pregunta sea, bueno, y ahora, ¿qué proporción, qué coeficiente Z utilizamos? Normalmente, las investigaciones utilizan dos coeficientes, si tú revisas artículos científicos, ¿no? Sí. El primero es el del 95% y el segundo es el del 99%. Es decir, al 1.96 y 2.57. Pero, ¿cuál es la precisión que yo tengo que darle al estudio? También puede estar preguntando eso, ¿no? Esta precisión que dice acá, ese 3% que vimos en la fórmula, ¿sí? 0.03. Vas a encontrarte que muchos autores te refieren a que esto sea el 5%, ¿sí? En lo personal, en la práctica, chicos y chicas, yo
en mis investigaciones normalmente utilizo 95% de Z y 3% de precisión. Es para mí una base. Al utilizar 95% y 3% de precisión, normalmente sale que debo hacer 360 encuestas aproximadamente, que es la base que yo tengo para hacer encuestas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? La situación por el COVID, la situación por la pandemia ha cambiado. Sí. Decirte ahora que tú salgas de investigar y hagas 360 encuestas va a ser muy complicado. ¿Sí? Es más, mucha gente dice, no, es fácil, yo le puedo hacer la encuesta por internet. Sí, ahora sí, pero te cuento que haciendo investigación digital, cuando a ti te llegaba una encuesta antes vía virtual, vía mail, vía digital, por cualquier medio digital, sí, lamentablemente la tasa de respuesta era bien baja, era bien baja. Hoy, en la actualidad, no sé qué pasa. Yo no te puedo decir que te va a ir bien, que te va a ir mal, si es que lanzas 300 encuestas al mercado. Capaz que sí, porque bueno, quizá la unidad de muestreo que tú tienes sea gente que tenga computadora, tenga ese tipo de tecnología. Pero seamos realistas. Se me ocurre que yo quisiera analizar otra vez intención de emprendimiento en estudiantes universitarios. ¿Qué es lo que pasa? Se ha determinado en el Ecuador que el 60% de los estudiantes, no solo universitarios, sino de bachillerato, escuela, no tienen acceso a tecnología. Sería una locura para mí pedirte ahora, hagan 300 encuestas de este tipo. ¿A qué quiero llegar con este ejemplo, chicos? Esto del muestreo y el tamaño de la muestra es lo que se hace normalmente. Pero ahora, desde a nuestras personas, los que estamos investigando en el día a día en la parte social, sí nos toca cambiar ya esta metodología. Es algo muy relevante que vamos a tener que repensarlo nuevamente, porque no podemos nosotros mantener haciendo lo mismo si el acceso a la información no va a ser de la misma manera que teníamos antes. Entonces, capaz que yo estoy pensando, ¿no? Que de lo que era cuantitativo me voy a lanzar a ser un poco más cualitativo. ¿Por qué? Cuando haces una investigación cualitativa, tú no sacas tantas muestras como tal, ¿sí? Yo recuerdo un compañero, me parece que Carlos les puse el ejemplo de un compañero que tenemos en el doctorado que se hizo cualitativo, y él entrevistó a 25 gerentes, solamente a 25 gerentes, y con eso se graduó él de doctor. La investigación cualitativa tiene una ventaja ahora frente a la cuantitativa, que trabaja directamente sobre, ¿sí?, la persona para saber cuál es la percepción de esa persona sobre una temática en especial. Pero eso que tú entrevistas, que tú grabas, que tú logras obtener esa información, la tienes que analizar de una manera muy detallada y muy específica. Existen softwares para manejar lo que es la información cualitativa, como el Atlas TI que se conoce, ¿sí? Y otros softwares también para eso. Una persona que da su respuesta en una grabación, un video, un audio de una grabación, automáticamente tú tienes que analizar qué es lo que trata de decir, interpretar qué es lo que quiere hacer con esa respuesta. Entonces, yo en lo personal estoy pensando que quizá nos va a tocar trabajar más con cosas cualitativas de esta manera virtual como lo estamos desarrollando en este momento. Sin embargo, habrá que ver qué otras opciones para poder generar investigación como se llevaba anteriormente. Pero vuelvo y repito, hay que analizar, repensar bien nuevamente toda esta estructura, todo este procedimiento que se hacía anteriormente en la normalidad que estábamos. Bien, eso es, chicos. De esta manera quería darles esta temática que se llama obviamente tamaño de la muestra y tamaño de la población. O sea, tamaño de la muestra y muestreo, perdón. Muestreo y tamaño de la muestra. Cómo sacar, cómo desarrollar y que ustedes puedan, en base a esto, empezar a trabajar y tener idea de su proyecto de titulación. Con esto, chicos, doy paso a las preguntas, si es que fuera el caso. ¿Sí?